La estructura narrativa de Cumbres Borrascosas es única y cuenta con varias capas de narrativa. Lockwood representa la capa exterior en la forma del narrador principal de la historia, y comúnmente se piensa en él como alguien pedante, sentimental, dandy londinense, incapaz de comprender la pasión inherente de los habitantes de las cumbres. O tal vez ni siquiera pensemos en él. De hecho, en muchas adaptaciones de televisión y cine, ni siquiera se le menciona. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el rol de Lockwood en la novela? En este video voy a analizar la estructura narrativa de la novela y a partir de ello analizar el rol de Lockwood en el libro. Es posible que encuentres spoilers de la novela, por lo que si no la has leído, te dejo en la caja de descripción el link para que puedas escuchar el audiolibro. Antes de empezar, no olvides dejar tu comentario, dar like al video, suscribirte y activar las campanitas para que no te pierdas de ningún video y audiolibro. La novela nos cuenta principalmente la historia de Heathcliff y de cómo llegó a ser el Heathcliff que conoce Lockwood. Sin embargo, a pesar de que entendemos de quién es la historia principal, la narrativa de esta y las diferentes otras historias que la componen son contadas por Lockwood en primer lugar y Elena en segundo lugar. Lockwood nos aporta el marco externo de la novela, es decir, nos describe el presente de los personajes y ambienta este presente ubicándolo en el marco temporal del siglo XIX. Y Elena, aunque aparentemente está más dentro de la trama de la historia de lo que está Lockwood, funciona como una suerte de segundo marco narrativo, debido a que, aunque no en el mismo nivel de Lockwood, sigue manteniendo una distancia del centro de la novela y de los personajes centrales, al ser simplemente una observadora de los hechos. En contraposición a muchas novelas que cuentan con una estructura similar en relación a un narrador principal, que suele ser también el protagonista de la novela, como por ejemplo Jane Eyre, aquí los narradores son personajes casi que terciarios, que cuentan una historia que no es de ellos, a pesar de que en diferentes formas y en diferente medida están implicados en ella. Así pues, la estructura de Cumbres Borrascosas descansa en los narradores que en vez de ser protagonistas, son testigos. Y por ello existe una distancia entre ellos y los personajes principales y sus historias, que en última se refleja también en el lector, para quienes tanto Lockwood como Elena son accesorios de la novela. Aunque el lector entiende que Lockwood narra la mayor parte de la historia hasta cierto nivel, su presencia es casi imperceptible al perderse en la transcripción de la historia de Elena. Y es que Lockwood prefiere mantenerse al margen de la historia y transcribirla tal y como ella la narra sin intervenir, e indica que no lo hace salvo cuando considera necesario condensarla. Algo que el lector no puede saber cuándo ocurre, ni si lo que resume de la historia puede contener información importante. En consecuencia, en términos de la estructura narrativa, la persona de Lockwood sirve a la autora para navegar en la difícil tarea de empezar desde el final de una acción primaria para volver fácilmente al inicio con relativa facilidad. Pero aunque el final de la acción primaria es la venganza de Heathcliff sobre la segunda generación, aquí no es donde termina la historia. Y por tanto, distinto a lo que se pueda creer de una circularidad lineal de la novela, donde vamos del presente al pasado y del pasado al presente, y que con el presente se acaba la historia, en realidad es importante anotar que la novela empieza en la mitad de la historia, lo que hace que el lector no solo tenga curiosidad por el pasado y la forma en que Heathcliff llega a ser lo que es, sino que además nos hace sentir constantemente miedo por el futuro de Cathy Hareton, futuro al que se llega una vez el relato de la historia del pasado y del presente termina de contarse.
Entendiendo que narrativamente hablando Lockwood sirve a la autora de puente para conectar pasado, presente y futuro, podríamos inmediatamente llegar a la conclusión de que Lockwood no es más que un espectador sin ningún peso excepto el de servir de marco narrativo. Sin embargo, en realidad el rol de Lockwood va más allá de ello. Es cierto que su implicación no está explícitamente detallada, como en el caso de los demás personajes, pero sí creo que la autora tenía la intención de darle una figura definida. Por ello, creo que la autora le otorga 3 rasgos importantes que le ayudan a cumplir su rol en la novela. Primero, una falsa misantropía. Segundo, una visión de la vida y del amor. Y tercero, una locuacidad torpe y sin tacto. Lockwood se describe a sí mismo como una persona misántropa, que ha rentado una casa en los desolados páramos de Yorkshire al ser el perfecto lugar para un misántropo. No obstante, ¿qué es lo primero que hace al llegar? Pues visitar a su vecino y casero. Y a pesar de que Heathcliff lo trata con osquedad y desprecio, decide volver a visitarlo al día siguiente, usando el pretexto de que su criada está limpiando su cuarto, y camina 4 millas para disfrutar de la tosca compañía de Heathcliff y demás habitantes de las cumbres. Asimismo, tan pronto como regresa de su segunda expedición, busca a Elena para que le cuente el chismecito de la historia de Cumbres Borrascosas, iniciando así la historia de la novela. Si Lockwood hubiera sido el misántropo que decía ser, jamás habría ido a visitar a Heathcliff, ni tampoco buscado la conversación de Elena, por lo que la novela no habría existido en la forma que la conocemos. Por tanto, considero que fue intencionado que la autora creara a Lockwood como un personaje sociable y curioso. Pero entonces, ¿por qué hacer que el personaje de Lockwood se presente como un misántropo? La respuesta está que con ello, la autora nos da un punto sobre el cual el lector puede observar el comportamiento del supuesto misántropo, dándole un estándar con el cual comparar la verdadera misantropía de Heathcliff. Como al principio nos identificábamos con el narrador, la verdad sobre la naturaleza feroz de Heathcliff se hace presente gradualmente, y el supuesto desprecio por la humanidad y deseo de aislamiento de Lockwood terminan palideciendo en comparación con la naturaleza realmente misántropa y violenta de Heathcliff. Es muy interesante durante este proceso ver cómo la estima de Lockwood hacia Heathcliff cambia. En el primer capítulo incluso dice que es un hombre extraordinario, y dice abiertamente que siente simpatía hacia él, porque considera que comparten una visión similar sobre el mundo y la gente, tanto así que hasta hace su propio análisis sobre Heathcliff. Yo pensaba que muchos le tendrían por soberbio y grosero, y que sin embargo no debía ser ninguna de ambas cosas. Por instinto imaginé su reserva, hija del deseo de ocultar sus sentimientos. Debía saber simular sus odios y simpatías, y juzgar impertinente a quien se permitiera manifestarle los suyos. Es claro, e inclusive el Lockwood lo admite enseguida, que esta apreciación y análisis surgen de la proyección de su propia idea de lo que significa ser un hombre recluido y duro de corazón, por lo que en su segunda visita se da cuenta de que el carácter de Heathcliff está más allá de lo que él podía suponer e imaginar. Y por tanto, este primer rasgo de Lockwood sirve y lo usa la autora para poner en relieve y dar fuerza a la naturaleza de Heathcliff y sacarla de todo contexto que el lector pueda tener sobre lo que es ser alguien asocial. Ahora, en relación a su segundo rasgo, la respuesta surge de hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Lockwood se recluyó en las remotas tierras salvajes de Yorkshire? Bueno, en primera instancia ya vimos que no es porque es un misántropo. Pues bien, resulta que Lockwood se considera un hombre cruelmente decepcionado en el amor y presumiblemente creo que espera curar sus heridas y recuperar su ecuanimidad a través del aislamiento. Y por tanto, en esta experiencia basa su capacidad de sentir pasión,
Y cuando nos cuenta su historia, podemos ver que al igual que no es verdaderamente un misántropo, pues tampoco es un hombre víctima de grandes pasiones, como él cree que es. Hallándome en una playa donde pasaba un mes, conocí a una mujer bellísima, realmente hechicera. Aunque nada le dije, si es cierto que los ojos hablan, los míos debían delatar mi locura por ella. La joven lo notó y me correspondió con una mirada dulcísima. ¿Y qué hice? Declaro avergonzado que rectifiqué, que me hundí en mí mismo como un caracol en su concha, y que cada mirada de la joven me hacía alejarme más, hasta que ella, probablemente desconcertada por mi actitud y suponiendo haber sufrido un error, persuadió a su madre de que se fuesen. Esas brusquedades y cambios me han valido fama de cruel, sin que nadie, no siendo yo mismo, sepa cuánto error hay en ello. Esta posible historia de amor absurdamente limitada y las ocasionales ensoñaciones de Lockwood sobre un posible romance con Katy abarcan la capacidad de Lockwood para sentir pasión, y por tanto su visión del amor es bastante sentimentalista y mesurada, que aunque no puede calificarse como normal, porque incluso su madre dice que no puede tener un hogar feliz, cuando se le compara con las emociones turbulentas que abundan en cumbres borrascosas, su rareza palidece, y por tanto la peculiaridad de Lockwood se convierte en figura cómica. Al dejar que Lockwood se describa a sí mismo, y luego a través de sus acciones nos ayuda a comprender lo equivocado que está en la forma en que se considera a sí mismo, la autora usa la visión de la vida y el amor de Lockwood con considerable ironía, siendo el único personaje en toda la novela que es genuinamente cómico. En relación al tercer rasgo de Lockwood, su torpe locuacidad, además de consolidarlo en su papel de bufón, su charla bien intencionada, aunque fatua, sirve para sacar a la luz información que un personaje más mesurado no habría logrado, y por tanto, además de proporcionarnos intercambios graciosos, tanto con Heathcliff como con Hareton y Katy, Lockwood nos permite entender las relaciones entre ellos y ayuda a que la historia avance. Asimismo, a través de sus interacciones incómodas y graciosas con los personajes, el lector puede entrever que la narración de Lena puede no ser del todo fidedigna, en la medida en que puede estar exagerando las características de los personajes para su conveniencia. Un ejemplo de ello es Katy, quien es descrita a Lockwood como un dechado de virtudes, pero que él no logra ver. No creo que sea tan afable, reflexioné yo, como se empeña en hacérmelo creer la señora Dean. Una beldad sí lo es, pero un ángel no. Lockwood es un personaje periférico dentro de la novela. Sirve para unir los marcos temporales de la historia principal, pero no tiene relevancia esencial dentro de la novela. Sin embargo, no creo que sea justo con él el que nos pase desapercibido, puesto que la autora sí que le ha dado un carácter propio que es interesante analizar. Al respecto, como pudimos ver, Lockwood es todo lo opuesto a Heathcliff. Es de sentimientos y acciones mesuradas, y vive engañado sobre su propia visión de sí mismo. De modo que en conclusión, el rol que cumple dentro de la novela se resume en lo siguiente. Su presencia permite a la autora tener un punto desde el cual jugar con las temporalidades de la novela. Sirve de punto de comparación y contraste con Heathcliff, y en general con las emociones turbulentas que hay a lo largo de la novela. Aporta comedia por lo absurdo de su comportamiento y su idea de sí mismo al creerse parecido en temperamento a Heathcliff y creer que comparten la misma visión de la vida. Y por último, permite al lector entrever que dentro de la narración de Lena pueden haber algunas inexactitudes debido a la parcialidad de ella hacia uno u otro personaje. ¿Y tú, qué opinas?